Dios les bendiga. Estamos transmitiendo este tiempo devocional con el tema Siempre creciendo, con la exhortación que el apóstol Pedro hace en su segunda carta, diciendo que debemos de ser diligentes en estar siempre creciendo en algunas cosas que él menciona. Dice que con toda diligencia debemos de añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal termina diciendo amor. Esto nos habla de una escalera de cosas en las que nosotros tenemos que ir ejercitándonos. Ayer veíamos como el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se debe de ejercitar también, o en días pasados. Eso es algo que debe ser una práctica continua en nuestra vida. Y quizás no hay palabra más amplia tratada en la Escritura que la palabra amor. Y el apóstol Pedro nos dice que nosotros también debemos de crecer siempre en amor, el amor que la palabra de Dios nos pide que se debe de manifestar en nuestra vida. Cuando Jesucristo está próximo a ser entregado para ser crucificado, junta a sus discípulos para darles quizás su último consejo. ¿Y qué es lo que nosotros le diríamos a las personas más cercanas a nosotros o a las personas que amamos si estuviéramos próximos a partir? Quizás buscaríamos el mejor consejo práctico para que ellos lo consideraran en sus años por venir. Bueno, Jesucristo, cuando anuncia su próxima partida, les dice en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, versículos 34 y 35, les dice: un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Dice: un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Si ustedes han leído el Antiguo Testamento, recordarán que en especial el libro de Levítico, el libro de Deuteronomio y parte del libro del Éxodo está lleno de los mandamientos de Dios. Cuando Jesucristo empieza a predicar, habla acerca de dos grandes mandamientos. Cuando le preguntan cuál es el grande mandamiento, Jesucristo dice que el grande mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Ese es el grande mandamiento. Dice, pero hay uno semejante, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, Jesucristo aquí todavía reduce un poquito más estos mandamientos y dice: les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros. Ese es el propósito de Dios. Ahora, nosotros podemos decir, ¿cómo es esto? Porque a veces tenemos conceptos de muchas palabras en la Escritura. Definimos la fe, y yo lo he tratado de hacer en estos últimos días. Definimos la fe, definimos la virtud, definimos la paciencia. Todo eso podemos encontrarles definiciones, sí, pero lo más importante, aparte de la definición, es cómo lo podemos llevar a la práctica. Ahora, Jesucristo, más que una explicación del amor, más que un concepto, más que una lista de cosas que debieran de hacer, Jesucristo resume todo eso de una manera muy sencilla. Les dice que deben de amarse como Él los amó. De esa manera deben de amarse. Entonces, para que nosotros podamos crecer en el amor de Dios, tenemos que conocer a Jesús, tenemos que conocerlo a Él. El más grande ejemplo de amor lo tenemos en Él, porque toda su vida, desde su nacimiento hasta su ascensión, no es más que muestras de amor hacia el pecador, muestras de amor hacia los discípulos, muestras de amor hacia ti y hacia mí. Encontramos actos muy fuera de lugar
de lo que normalmente cualquier persona haría, que nos muestra cuál debe de ser la actitud de nosotros hacia los demás. Para mencionar solamente algunos, Jesucristo decía que entre las naciones todos buscan ser el primero, todos buscan figurar, todos buscan que los demás los vean. Jesucristo decía, entre ustedes no debe de ser así. El amor debe de llevarnos a creer y a vivir de tal manera, decía él, que el último va a ser el primero. El más pequeño puede llegar a ser el más grande si nos amamos de esta manera. Jesucristo, en un acto práctico del amor, el capítulo 13 mismo del Evangelio según San Juan, nos muestra lo que fue la última cena. Y Jesús, dice, tomó un lebrillo, tomó una vasija, le puso agua, tomó una toalla y sentó a sus discípulos, y él se hincó y empezó a lavar sus pies. Empezó a lavar sus pies, los pies de sus discípulos, y les decía, si yo, el Maestro y el Señor, les he hecho esto, así hagan entre ustedes. Entonces Jesucristo pone la medida muy alta, sí, pero muy práctica. Queremos decir, bueno, ¿cómo puedo crecer en amor? Yo te puedo decir, más que acciones que tú que pudieras llevar a cabo ahorita en este momento, yo te puedo decir, conoce a Jesús, vea la palabra de Dios y aprende de Él. Les decía, desde su nacimiento estuvo dispuesto. El apóstol Pablo dice que dejó su gloria para venir aquí a estar en medio de nosotros, y cuando él hizo eso en la acción, vino a nacer, lo mencioné ahora el mes de diciembre constantemente, para nacer en una pequeña aldea, no en la mejor casa, no en la mejor posada. La palabra dice que lo acostaron en un pesebre. Entonces, son muestras de amor práctico. Por eso Él no nos podía pedir que nos amáramos si Él no nos amó a nosotros primero. Él no podía pedirnos, o no nos puede pedir que nos amemos si Él no nos dice cómo debemos de amarnos. Entonces, Él, en cada paso que daba, en cada acción que tenía, en cada enseñanza que compartía, Él manifestaba el amor hacia los demás. Y les dice a sus discípulos, quieren que todos conozcan quiénes son ustedes, que son mis seguidores, que son cristianos, que son mis discípulos. La única forma es, ámense entre ustedes, ámense los unos a los otros. El apóstol Juan, allá en su primera carta, habla de una manera muy amplia también del tema, pero solamente quiero mencionar algunas pequeñas cosas. El apóstol Juan dice allá en el capítulo número 4, versículo del 7 en adelante, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. La palabra de Dios nos invita a que crezcamos en amor. Conoce a Jesús si quieres crecer de esta manera. En cada acción vas a encontrar en la vida de Jesús qué haría Él y qué es lo que está esperando que tú hagas en tu relación con los demás. Y tu vida se volverá una vida de amor, no en palabras, no en concepto, sino una vida de amor en acción. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos dé ese deseo de conocer más a Jesús, de aprender más de Él. Porque Jesucristo les dijo a sus discípulos, ámense entre ustedes como yo los he amado. Señor y Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu amor, Señor. Estábamos separados de ti, estábamos alejados de ti,
Y con todo eso, Señor, tú nos amaste, enviaste a Jesucristo. Aún, Señor, cuando no te buscábamos, tú nos buscaste a nosotros. Nos encontraste y nos ofreciste perdón de pecados y una vida nueva. Te damos muchas gracias por ello, Señor. Ahora tú nos mandas, Señor, que nos amemos los unos a los otros, Padre. Y Jesucristo dijo, así como yo los amé, así ámense. Así como yo les manifesté el amor de una manera práctica, así ámense entre ustedes, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, y te pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que a través del conocimiento de Él, Señor, pongamos todo por obra para que ese amor, Señor, ese amor fraternal, ese amor que viene de ti, Señor, se ponga de manifiesto en nuestra vida, en nuestra relación con todas las personas que están, Señor, a nuestro alrededor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Ama como Jesucristo ama. Esa es la medida. Es alta, pero es posible. Si no, Dios no nos lo hubiera pedido. Dios te bendiga.